15,000 people, the largest crowd of the season, showed up at Chicago's Comiskey Park for the twilight doubleheader between the White Sox and the Detroit Tigers. 15,000 others had to be turned away. Many had come for Disco Demolition Night, a promotional gimmick. Between games, as planned, a huge box containing thousands of disco records was blown up. Hola amigos, esto es La Biblioteca, yo soy Lucas Rizzo y hoy vamos a hablar del fin de la música disco. Bueno, como les acabo de decir, voy a hablar sobre el fin de la música disco, que en realidad, en gran parte, no tiene que ver con un cambio de moda, tiene una connotación diferente, que ahora, a medida que me vaya explayando, les voy a ir explicando. Vamos a hablar un poquito, porque la música disco está relacionada con la música afroamericana. Entendamos una cosa, para entender un poquito la evolución de la música popular, entendamos esto, que desde Europa venía la música clásica, donde se priorizaba más la melodía que el ritmo, y desde África viene otra música que prioriza más el ritmo que la melodía. La conjunción de estas dos vertientes es lo que en el siglo XX empieza a conformarse como la música popular. Recordemos que había muchos países que tenían colonias de africanos, bueno, muchos esclavos terminaron en Estados Unidos, donde llevan su cultura y también su música, y ahí es donde aparece el blues, el jazz, etcétera, etcétera. No nos vamos a explayar un montón en eso porque tenemos que llegar a la música disco, pero más o menos para que entendamos de dónde viene la música disco. Un hecho importante en el medio es la aparición de las discotecas, porque las discotecas no es algo que existió siempre y es fundamental para la música disco, pero quizás ustedes no saben cuál es el origen real de las discotecas, o boliche, no sé cómo lo llamarán en tu país. A cada rato le cambian el nombre, a veces le dicen boliche, a veces discoteca, disco, bueno, digámosle discotecas. Nacen en realidad en la Alemania nazi. ¿Cómo puede ser? ¿Es rarísimo? Sí, es rarísimo, pero te voy a contar cómo nace esto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes escuchaban música en vivo. No se juntaban a escuchar un disco. Escuchaban, si ven películas o si tenés la edad suficiente como para recordarlo, la gente iba a lugares que generalmente eran clubes o asociaciones, no sé, diferentes lugares, y sonaba una banda en vivo. Podía ser, depende de la época, podía ser jazz, no sé, diferentes ritmos, pero siempre bandas en vivo. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es que se corta todo lo que viniera de Estados Unidos, en Alemania, y de otros países con los cuales estaban en guerra, entonces estaba prohibido escuchar música que no sea alemana. Lo parecido fue lo que pasó acá en Malvinas, que no se dejaba escuchar música en inglés. Bueno, estaba como sitiado todo el tema de la música, y los jóvenes, no hacía falta que seas revolucionario ni nada, los jóvenes no podían tener acceso a eso que todo joven quiere escuchar. Entonces se juntaban en sótanos acustizados, y de contrabando entraban discos de otras partes, muchas veces de Estados Unidos, entraban discos y se juntaban a escuchar música y a bailar. Ahí nace el concepto de bailar en grupo, porque antes la gente compraba un disco y lo escuchaba en su casa, y si querés bailaba solo con su novia, ponele, una amiga, no sé. Acá se juntaban varios jóvenes a escuchar un disco y a bailar. Fue como la génesis de lo que después iba a ser una discoteca, un lugar cerrado en lo cual un montón de jóvenes bailan al compás de un disco. Bueno, después terminó la guerra, este concepto llega un poco tardío a otros países, y bueno, y es cuando nacen las discotecas. ¿Y cómo nace la música disco? Es una conjunción del funk, que está el soul, el funk, toda esta música negra que sonaba en Estados Unidos, y por migración, empieza a juntarse este ritmo, la música funk, con ritmos jamaiquinos, cubanos, caribeños,
y esa conjunción da el nacimiento a la música disco, que tiene como dos etapas, una previo al 77 y una, obviamente, post-77. En la primera etapa es donde es un ritmo que no es un ritmo popular, que bailaran los blancos, era un ritmo más under, que era un ritmo de minorías, que lo escuchaban los afroamericanos, los latinos, también todo un grupo de la comunidad homosexual, era todo el grupo que escuchaba música disco. ¿Qué pasa en el 77? Se estrena Fiebre de sábado por la noche, que los productores de esta película vieron que había algo que estaba pasando en el under y deciden hacer una película al respecto. Recuerden que en la película hay una batalla con un grupo de latinos en los cuales Travolta se enoja porque lo dejaron ganar a él porque era blanco. Hay ya una lucha entre los blancos y estos ritmos afro-caribeños. Y ahí es cuando empiezan a apropiárselo los blancos. Entonces están los Bee Gees, que hacen estos discos, porque ellos hacían al principio música más folk, pasan a hacer música disco. En el 78 la música disco arrasa en los Grammys, y entonces todas las productoras quieren sumarse a este éxito. Y entonces todas las producciones musicales de estos años empiezan a sonar disco. Incluso grandes bandas de rock, tipo Kiss, los Rolling Stones, o solistas tipo Rod Stewart, todo empieza a sonar disco, por más que originalmente no era música disco, era como una especie de metal disco, una cosa medio rara. Y en el 77 aparecen los Village People, que era un grupo que claramente estaba conectado con la comunidad homosexual norteamericana, pero los norteamericanos todavía en esos años no lo asociaban tanto con esa comunidad, los veían como pintorescos. Y en este contexto aparece Steve Dahl, que era un DJ que pasaba música rock, que se queda sin trabajo por toda esta moda de la música disco. Entonces empieza como una cruzada en contra de la música disco, que sale esta frase que se hizo muy popular, disco sucks, como el disco apesta, y se le empiezan a sumar como grupos conservadores que en realidad no les importaba mucho la música disco. Lo que les molestaba de la música disco era esta asociación con los afroamericanos. O sea, que recordemos una sociedad muy racista. Le molestaba que era una música más ligada a los negros, que era una música ligada a los latinos y a los homosexuales. Recordemos que había muchos artistas de música disco que eran afroamericanos. Está Gloria Gaynor, que hace este himno de la comunidad gay, I Will Survive. Y paralelamente, en esos años sale la película La Jaula de las Locas, con este tema I Am What I Am. Todo cosas que el sector más como republicano, conservador de Estados Unidos lo ponía como loco, porque lo que pasa que también es un momento bisagra entre dos etapas muy diferentes de la historia de Estados Unidos. Veníamos de los 70s con Jimmy Carter, que era como el progresista, como el progre, y después vino Reagan, que era como el conservador. Y las estéticas de las dos décadas, lo pueden ver muy bien en el cine, son muy diferentes. La década del 70 es una década donde se muestra una Nueva York, por ejemplo, muy pobre, llena de prostitución, venta de drogas, ladrones, etcétera, etcétera. Había como mucha pobreza. Recuerden series como Blanco y Negro, que muestran, ellos están en Park Avenue, están los millonarios, pero se comunican con un sector muy pobre de Nueva York de esos años. Es muy interesante para ver esto en la película Fama, que muestran cómo esta juventud se mueve en estos ámbitos, y que en la película, si la ponen en espejo contra la serie, la película se hizo en esta etapa más progre, en la cual Estados Unidos estaba como sumida en una pobreza importante. Está la crisis del petróleo, tiene bastantes problemas económicos. Mismo las películas, Taxi Driver, Tarde de Perros, todas las películas muestran esta realidad. Y en los 80s, en la serie, ya en la etapa de Reagan, estos personajes pasan. El afroamericano sigue siendo afroamericano. Eso era muy difícil de cambiarlo porque había funcionado muy bien en la película el personaje, pero después la chica judía deja de ser judía y el latino deja de ser latino y pasa a ser italoamericano, que para los americanos, los norteamericanos, porque latinoamericanos somos todos, les cae mejor el italoamericano que el latinoamericano.
Y el papel del gay, que en la película dramáticamente es muy importante, acá casi que lo vuelan, lo vuelven un actor hiper de reparto y lo transforman de gay a gracioso. Porque gay en inglés es alegre, entonces bueno, si es alegre que sea gracioso y deje de ser gay. Así que bueno, eso lo hicieron como para que el norteamericano promedio de los 80 pudieran aceptar la serie. Entonces ahí se puede ver muy bien el contraste entre estas dos décadas y el ascenso de lo que iba a ser la década de Reagan es una bisagra en la música, porque todos estos ritmos que estaban más asociados a la etapa de los 70s, en los 80 ya no están bien vistos. Por eso, porque en realidad lo que pasa no es tanto un cambio en la música. Ahora voy a contar todo esto que pasó en el campo de béisbol, pero en realidad es como la parte superficial de algo que estaba pasando por abajo. En realidad la música disco pasa porque hay como un cambio de época en los cuales los conservadores empiezan a tomar el poder y todos estos ritmos que están relacionados con los afroamericanos, con los latinoamericanos y los homosexuales empiezan a ser mal vistos y entonces eso hay que acabar con eso y por eso en realidad termina la música disco. Y por un temita más que ahora vamos a hablar un poquito sobre esto que pasó, este Steve Doll, para fomentar esto de que se terminara la música disco, porque en realidad su objetivo no era tanto esto que les dije, sino un tema más musical. Hizo esta juntada en el campo de los White Sox, un equipo de béisbol que no les iba demasiado bien, pero gracias a esta juntada iban a ponerle por fin de semana a ver un partido 2.000 o 5.000 personas. Con esta juntada que iban a quemar los discos de música disco en el campo, pasaron a vender entre 20.000 y 50.000 entradas. Se metió más gente de la que podía entrar, incluso quedaron como 20.000 afuera. Y cuando en el entretiempo quemaron los discos, la gente empezó a entrar al estadio, la seguridad dicen que no los pudieron parar, entraron al estadio, empezaron a armar disturbios y bueno, terminó en un desmadre. La policía habrá agarrado 2 o 3 personas, pero bueno, quedó como emblemático el momento y que por eso terminó la música disco. The rest was unplanned. Fans stormed out onto the field in the thousands. Disco records were hurled like frisbees. Bonfires were set. Bottles were thrown. The batting cage was torn down and destroyed. Fistfights broke out. White Sox players had to be locked in their clubhouse for their own protection. The melee lasted an hour and a half and resulted in 39 arrests and a few minor injuries. En realidad, si la industria hubiese seguido apoyando la música disco, no hubiese terminado la música disco. Pero lo que pasó es que, por un lado, como el fin de la música disco podemos ponerlo alrededor del 79, como de los años gloriosos del disco fue entre el 77 y el 79, donde Michael Jackson saca Off the Wall, que es un disco que tiene bastante música disco. Pero ¿qué pasa? En el 80, los Village People, que venían pegándola tema a tema, que es una boy band que la creó Jake Moriarty, que era el productor y el compositor había un grupo disco llamado Richie Family, pero se le ocurrió yendo a bailar, vio al indio, que después terminó en el grupo, disfrazado de indio, y dijo, esto es buenísimo, voy a armar un grupo con estereotipos gays. Entonces aparece el policía, el constructor, bueno, todos los personajes que aparecen en Village People, y saca un EP con 4 canciones que fue un éxito. Que en realidad ese disco se hizo con músicos de estudios, no eran los Village People que después conocimos. El único que estaba era Victor Willis, que era el que después hizo de policía. Y bueno, cuando fue un éxito, dijo, bueno, vamos a sacar otro disco de los Village People. Y ahí es donde hizo todo este casting para reclutar hombres que pudieran cubrir estos personajes. Y bueno, ahí es cuando empieza año a año a sacar discos muy exitosos. Sacan primero Macho Man, que ese es el tema que los pasó de este circuito medio under gay de las discos al mainstream. Después sacan YMCA a fin del 78, donde ahí se volvió un éxito popular que se escucha hasta el día de hoy, que se volvió un éxito tipo la Macarena, no me acuerdo qué baile de estos que tenía este pasito que la gente hacía así. Bueno, el YMCA también tenía su pasito. Y bueno, en el 79 sacan Go West, que también fue otro exitazo. Y la Rolling Stone declara a los Village People como la cara de la música disco.
Para un segundo acá el video, no te vayas, que viene ahora lo mejor, te juro que viene lo mejor. Si te está gustando, dale un like, que me ayudas un montón. Si querés colaborar, abajo dejo el alias del Mercado Pago, biblioteca.rizo. En Instagram soy lucasrizo.ar. En Facebook, la Biblioteca de Lucas Rizo. Si estás afuera del país, abajo está el gracias que da YouTube para que me ayudes a que esto siga semana a semana. No la hago larga, así que volvamos con el video. Y ahí cuando empiezan a sacar tipo temas como In the Navy, ahí la gente sí empieza a notar que este grupo no será gay. Algo que era evidente, pero bueno, la gente en esa época, recién avanzada la época de los Village People, empezó a notar esto y es cuando la gente empieza a abandonarlos por toda esta cosa que iba a cambiar de una década a la otra. Ahí es cuando aparece el productor de Grease y dice que había tenido un éxito muy grande con Grease. Cuando vio los Village People dijo, esta es la gente que necesito para mi próximo proyecto. Y ahí es cuando hacen la película de los Village People. Once you see Alan Carr's musical extravaganza, you'll know why you can't stop the glamour. Can't Stop the Music, an EMI film from AFD. Starts Friday at the Varsity, Albion, Finch and Fairlawn Theatre. Que trabaja Steve Guttenberg, que creo que hasta el día de hoy Guttenberg se debe estar arrepintiendo de aparecer en esa película, que fue un fracaso. La película es malísima, es muy divertida de ver por lo mala que es, que arrasó en los premios Razzie, estos premios que se le dan a las peores películas. Bueno, estos premios nacen con esta película de los Village People, y los que me estén mirando desde Argentina recordarán que por aquellos años se vendieron unos tarjetones de Stanley de los Village People, que en realidad eran todo el merchandising, era parte de ese merchandising que sobró, que se hizo para esa película y no se lo pudieron vender a nadie. Bueno, fue a parar un montón de países, entre ellos nosotros, y también vendieron unos de Kiss y unos de Queen y diferentes bandas, que era todo resabios que habían quedado de esos años, o terminaron en una especie de colección. No sé de dónde me estás mirando, si en tu país también se vendieron, pero acá fueron muy populares y hoy son medio de colección. Ahí es cuando empieza la decadencia de los Village People y la decadencia a la par de la música disco. Lo que pasa es que como decae la música disco, los Village People se tratan de reinventar y se vuelven New Romantic, porque era lo que empezó a sonar a principios de los 80, cuando muere el disco, aparece el New Romantic, y sacan un disco que se llama Renaissance, que con toda una estética diferente, ya no usan los trajes que solían usar y aparecen todos vestidos de New Romantic, que fue un fracaso, no lo escuchó nadie. Después en el 85, Moriarty, el productor de ellos, contrae HIV y bueno, lamentablemente en esa época cualquiera que contrajera esta enfermedad terminó muriendo, y esa es otra de las razones que les dije, de las más oscuras y polémicas, por la cual muere la música disco. Porque la música disco estaba muy asociada a fines de los 70s con la comunidad gay. Y lo que pasa al principio de los 80 es la aparición del HIV, que en esos años se le atribuía a la comunidad gay. Entonces había todo un cambio de clima con respecto a la comunidad gay, que los veía como vamos a apartar a todo este tipo de gente que nos trae esta enfermedad por la cual se está muriendo un montón de gente, que no era así, pero bueno, en esa época se creía eso. Y como esta música estaba asociada con esa comunidad, bueno, no queremos saber nada con todo esto, volémoslo del mapa. Y es cuando termina realmente la música disco, entre el fracaso de la película, esta quema de discos y la aparición del HIV. La gente a principios de los 80, fines de los 70, principios de los 80, decidió que todo lo que tuviera que ver con eso no lo quería sacar de su vida, y esa es la verdadera razón por la cual termina finalizando la música disco. Pero ¿qué pasa? Muere la música disco, pero había un montón de productores y discográficas, Casablanca, que sacaba los discos de Barry White
y al mismo tiempo sacaban los discos de Kiss. Bueno, había todo un montón de discográficas y productores y bandas que se quedaron de repente sin trabajo. Entonces empezó a reconvertir la música, y lo que era la música disco a fines del 70 y ponerle 1980, 1981, se terminó transformando en otros ritmos, en donde empieza a aparecer la música house, empieza a aparecer el rap, toda esta onda breakdance y hip hopera, es como un desprendimiento, una transformación de lo que fue la música disco. Volvió como a las raíces, había nacido como un ritmo del suburbano, como under, volvió a ese estadio, y desde ese estadio vuelve a surgir con éxito. Aparece el hip hop, el rap y todos estos ritmos afroamericanos que son un desprendimiento de la música disco. Y bueno, en el 85 aparece la película Breakdance, que también como que vuelve a llevar estos ritmos ahora modificados al estrellato. Y para fines de la década del 90 y principios del 2000, el rap y el hip hop dominan el mundo, o sea que esta música no terminó realmente de morir, continúa, y hoy todo el trap y toda esta música que escuchan los jóvenes en realidad es otro desprendimiento, que la música no termina nunca de morir. Digamos, como que lo que nos tiene que quedar es que en realidad el disco no murió, se transformó. Nada se pierde, todo se transforma. Nació como del funk, se volvió disco, después se volvió hip hop, ahora es trap y todas estas cosas que escuchan los chicos ahora. O sea que es como toda una línea que no se corta nunca, solamente que se va modificando un poquito. Bueno, quédate que ya viene una encuesta para un próximo video, porque siempre te digo, los videos los elegís vos, no los elijo yo. Yo solamente elijo las opciones que te doy, porque no puedo hablar de cosas que no sé, solamente te puedo hablar de lo que sé, pero bueno, no voy a hacer un video de algo que nadie quiere ver, así que tu votación es importantísima y me la tenés que dejar ahí abajo. No te vayas, que ahora vamos con eso. Si te gustó el video, por favor dale un like, que a mí me ayudas un montón. No estás suscrito, todavía no estás suscrito, ¿te gustan estos videos? Por favor, ahí abajo hay un botoncito que es gratis, haces clic y a mí me ayudas un montón para que esto siga sucediendo. Si querés colaborar con el canal, abajo dejo el alias de Mercado Pago, biblioteca.riso. Si no estás en el país, está el gracias ese que te da ahí YouTube para que colabores, para que esto siga sucediendo semana a semana. En Instagram soy lucasrizo.ar y en Facebook la biblioteca de Lucas Rizo. Bueno, para un próximo video, que es a lo que queríamos llegar. Para un próximo video, ¿qué querés? Que toque algún tema de música. No sé si querés que hable, por ejemplo, paralelo a la música disco estaba la música punk en Inglaterra, que eso también revolucionó la música. Si querés que hable sobre la música punk, déjamelo ahí en los comentarios. O que hable de música afroamericana un poquito anterior a la música disco, que es toda la etapa de la música Motown, que revoluciona hasta el día de hoy. Todo lo que se sigue escuchando en gran parte es una derivación de lo que salió de la Motown. Si te interesa este tema, déjamelo en los comentarios. Entre los que estén suscritos o estén colaborando con el canal, voy a ver para dónde me lleva la vida. Y como te digo siempre, nos vemos en la próxima.